Ya está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Paqui González, para hablar precisamente de este regreso a clases. Pues mira, no te voy a atormentar con el tema de los libros de texto, porque seguramente tú no has tenido oportunidad de verlos, pero sí de pronto lo que sucede con esto que significa cuando uno regresa a clases y sobre todo el significado para los padres y el significado para los hijos. ¿Cómo estás, Paqui? Gusto saludarte. Tenemos muteado tu micrófono. Ahora ya. Ahí ya sí. Igualmente, Miguel, te decía, un gusto. Y sí, estoy de acuerdo contigo que todo el tema este de los libros de texto es para hablar largo y tendido. Y desde luego, pues nos ocuparía un montón de horas, ¿no? Y tener en cuenta siempre, ¿no? De a qué le damos acceso a nuestro hijo. Yo quería plantear cómo realmente las emociones que vivimos cuando los jóvenes, cuando los niños vuelven a la escuela, cómo es ese estado de ánimo emocionalmente que supone la vuelta a la escuela para los niños y para los papás. Cómo los papás terminamos apurados, abrumados por todo el impacto que supone económicamente la lista de útiles, la lista de libros, la colegiatura, la ropa, el transporte, el lunch. ¿Cómo hacemos para que los niños se sientan atendidos y se sientan realmente apapachados? Que es lo que le corresponde hacer a los papás en este caso, ¿no? Es complicado reconocer que económicamente es un desajuste total este reinicio del curso y cómo eso termina afectando y cómo los niños al final quieren tener todo y tener todo nuevo y cómo los papás también queremos darle a nuestros hijos todo nuevo. Es complicado, es todo una locura, una vorágine de emociones. ¿Los niños realmente reconocen el esfuerzo que hacemos como papás y como mamás para darles todo o no? ¿Cómo cada uno lo lleva? No sé si ahí en las redes te dirán o qué percibes tú, Miguel, sobre este tema. Sí, fíjate que aquí hay una parte importante en donde como padre, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Sobre todo, me parece que siempre estás ocupado y preocupado por lo que a tus hijos no les falte nada. Pero en este tema en especial de regreso a clases, hay ocasiones en donde no sé si el papá sufre más para tenerle la lista completa o a veces exagera. ¿Cuál es el punto exacto? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Priorizar desde dónde, porque si al final lo que vamos a tener es un montón de cuadernos y un montón de lápices y un montón de plumas y un montón de papeles, ¿no? Yo me abruma como en esas mochilas cargadas de 500 hojas blancas. ¿Para qué? ¿Para dañarle esa espalda? Vamos a ser realistas. A lo mejor al niño le van a hacer falta las 500 hojas, pero hoy, justo al inicio de clase, tiene que llevar el paquete completo de esas 500 hojas o podemos ser más sensatos y irle dando lo que va necesitando, como lo pidió la maestra. La maestra lo pidió para dejarlo útil en la escuela, para irlo racionando, lo pidió porque sabe que va a haber otros muchos que no lo van a tener. ¿Cómo realmente aceptamos lo que nos piden, lo mandamos y cómo van nuestros hijos? ¿Qué terminamos metiendo en la mochila de nuestro hijo? Porque, Organización. Todo claro, termina finalmente en esa parte de organización. Ahorita que dices mochila, al final recuerdo, yo ya pasé toda esta época primaria, secundaria, mi esposa que la verdad ella era la que batallaba con el lunch y todo esto, pero es organización, Paqui. ¿sí? Priorización. Realmente, cómo llevamos, ¿no? ¿Cuántos cuadernos tienen que llevar mi hijo todos los días cargando en esa espalda? ¿Cuántos cuadernos son realmente necesarios? ¿Y de qué tamaño? ¿De qué tamaño los queremos? ¿Para que ocupe todo lo que va a haber en el semestre? ¿O podemos priorizarnos y podemos organizarnos para que realmente cargue lo que le va a servir, lo que le va a resultar útil, lo que le va a llenar? Y al final, en esa carga
cuánto hay de económico y cuánto hay realmente de emocional para nosotros y para nuestro hijo. Porque a fin de cuentas lo que queremos es que el niño se sienta a gusto en la escuela y se sienta haciendo lo que debe y que se responsabilice. ¿Y cómo nos responsabilizamos nosotros? Porque cuánto material le damos, cuánto ponemos en sus manos y cómo hacemos para que prioricen y que ese listado sea verdaderamente lo necesario, lo útil, pero no lo imprescindible. Lo imprescindible va a ser la capacidad que tienen nuestros hijos de entender nuestra realidad. Y a veces en eso ni siquiera nos paramos a que lo comprendan, a que lo entiendan. Otra de las partes importantes en este regreso a clases es la reorganización de la familia, ¿no? La reorganización sobre todo en el sentido del día a día. Claro, toca reinventarse con los horarios, toca reinventarse con las actividades extraescolares, toca reinventarse con la organización de quién lleva a quién y quién espera a quién. Y eso a veces no es fácil, eso genera una carga adicional de estrés. El cortisol vuelve otra vez a cada uno de nosotros. Nuestros hijos, ¿qué tienen que tener? Pues tienen que tener la paz suficiente, la armonía para recibir. ¿Y cómo le hacemos al final nosotros? ¿Cómo le acompañamos en ese recorrido? ¿Cómo tenemos la capacidad de darles ese tiempo también de adaptación? O no, los queremos tener ocupados porque para nosotros lo que supone es un tiempo en el que los vamos a tener entretenidos entre que salimos del trabajo y podemos pasar por ellos. Y entonces, pues realmente no nos paramos a realmente conocer lo que necesitan nuestros hijos y a entender también por lo que están pasando. Entonces, ya lo voy a apuntar a fútbol, a natación y a otra cosa más porque no puedo pasar por él hasta las 6. Claro. Oye, ¿cómo llegaron tus chamacos a la escuela? Claro, ¿cómo Pero llegaron? los tuyos, ¿cómo llegaron? O sea, bueno, es que Paqui está en una escuela, sí, o sea, está en una escuela donde también ahí está atendiendo a muchos de nivel primaria, ¿verdad? Sí, bueno, desde kinder hasta preparatoria. Muy bien. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Cómo fluyó la adrenalina el día de ayer en el regreso a clases? Fluye desde la emoción. Los niños son niños y ese reencuentro es verdaderamente hermoso. Les dices cómo han cambiado y ellos realmente se ven diferentes. Y sí, se ven con su pelo más largo, con su pelito más corto, cambiado. Verdaderamente venían estrenando ilusión, estrenando sueños, estrenando alegría, ¿no? Y ellos sí vienen con la capacidad de reinventarse. Les parece el salón diferente, les parece la escuela distinta y el reencuentro entre amigos es sumamente cordial y sumamente hermoso, sobre todo, pero incluso en preparatoria, el reencuentro es muy hermoso, ya fue, preparatoria se incorporó antes, ayer los que se incorporaron fue primaria y secundaria, y la verdad es que ese reencuentro es muy hermoso, pero para la familia no supone ningún reencuentro, supone la dura realidad de la economía totalmente sobrecargada y de una nueva reinvención. Y eso es lo que los papás a veces no tenemos la capacidad de transmitir a los hijos. Muy bien. Paqui, recuérdanos tus redes, por favor, tus números de contacto. Ameyali Desarrollo Humano. Ameyali Desarrollo Humano y el teléfono 998-239-5582. Bueno, pues ahí lo tienen nuestros amigos en redes sociales, para nuestros amigos en radio, pues ahí está también toda la información. Muchas gracias, Paqui, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti, un abrazo, Miguel.